Hola, ¿cómo están, gente? Mi nombre es Andrés. Quiero hablarte el día de hoy sobre un tema muy importante que yo te puedo decir que para mí ha cambiado mi vida radicalmente desde que lo empecé a hacer, desde que empecé a ver la realidad del tema. Y es que, ¿qué tan importante tiene que ser para ti vivir una vida con Dios? Es mejor vivir una vida con Dios que vivir una vida sin Dios. Una vida sin Dios es sencillamente una vida que no te va a llenar, no te va a llenar porque no vas a tener un propósito, no te va a llenar porque vas a sentir siempre un vacío. Y es un vacío tan grande que no lo va a ver nadie que lo pueda llenar. Lógicamente, hay varias etapas de mi vida en donde yo te voy a hablar en base a mi experiencia. He estado en momentos en donde yo no creía en Dios, no creía en Dios, no porque no creía que hay alguien superior a nosotros, porque siempre lo sabía y siempre he estado consciente. Pero sencillamente yo era una persona ignorante que no vivía de acuerdo a las voluntades de Dios. Lógicamente yo era una persona que le gustaba beber, le gustaba fumar, le gustaba fumar marihuana, le gustaba estar con varias mujeres, le gustaba salir, le gustaba volverse loco, tenía problemas con el alcohol, me gustaba pelearme mucho, me gustaba ser una persona que le gustaba pelear mucho, tener muchos problemas también, y lógicamente eso a mí no me ayudó a nada. Te digo que desde que yo empecé a ver la realidad del tema es que muchas veces Dios me estaba hablando y yo no lo entendía porque yo no tenía esa voz porque lógicamente la tenía ahogada por todo lo exterior que estaba yo viviendo y era porque sencillamente yo no escuchaba cómo Dios me podía hablar tan claro. Hoy en día más me doy cuenta que Dios en todo este momento me está hablando, pero es que sencillamente nosotros no nos damos cuenta porque hay momentos en tu vida que como vives en el mundo, tú te dejas influenciar por el mundo y si tienes malos hábitos, te juntas con malas personas y tienes adicciones, sencillamente ahogas esa comunicación entre Dios y contigo. Lógicamente Dios siempre te está viendo, pero Él siempre va a querer que tú estés enfocado en querer crecer con Él. Sencillamente si tú no lo buscas de corazón, Él sencillamente es como que no, pues. Tienes que saber que yo entendí en varios puntos de mi vida que mientras yo más me alejaba de Dios, más molesto, más frustrado, más rabioso y más problemas sentía que tenía. Y era porque sencillamente no lo tenía Él. Cuando tú no tienes a Dios en tu vida, vas a sentir de verdad de corazón que nada te va a satisfacer. Vas a sentir, van a haber puntos en tu vida en donde lógicamente vas a estar solo y te vas a frustrar, te vas a molestar, te vas a angustiar porque vas a sentir que tu vida no tiene un propósito. Vas a sentir que tú no tienes algo por lo que luchar en tu vida. Y eso a la hora de la verdad pesa en tu mente a nivel mental cuando estás solo en el cuarto, cuando estás acostado, cuando te estás despertando, que estés saliendo a tu trabajo o tu empleo, sencillamente te vas a molestar. ¿Qué tan diferente es tener la vida con Dios a no tenerla? Yo he estado en las dos caras y te puedo decir que prefiero tener una vida con Dios 1 millón de veces. Que prefiero hacer la voluntad de Dios que antes que la mía, porque es la voluntad de Dios la que te dice cómo tienes que vivir, dice cómo tienes que enseñar, dice cómo tienes que aprender, dice cómo tienes que reaccionar ante las situaciones que Él te pone en la vida para que Él te refuerce las áreas que tiene que reforzarte en tu vida, para que así tú puedas ser esa persona que tú quieres ser. Obviamente, en esas etapas en donde no tenía a Dios, yo sentía un nivel de buscar llenar con el vacío que sentía, llenarlo con drogas, llenarlo con adicciones al alcohol, llenarlo con mujeres, con algo, y lógicamente no pasaba. No pasaba porque lógicamente eso no lo llena nada, solo Dios. Obviamente cuando tú empiezas a entender el propósito es que tienes que buscar a Dios de primero para que Dios te revele tu propósito. Y eso sencillamente no lo vas a hacer hasta que tú mismo reacciones ante ti, a tu alrededor y veas que sencillamente no es lo que tú quieres. Entender que la única manera de poder abrir tus ojos espirituales es acercándote a Él. Él no es malo, es un Dios de orden, es un Dios fiel, es un Padre. Y es algo que la gente no lo entiende. La gente no entiende. ¿Cómo puedes tener, cómo puede, y me molesta porque hay personas que escucho que aman a Dios. ¿Cómo puedes amar a Dios si no te cuidas, si tienes malos hábitos? ¿Cómo amas, cómo dices amar a alguien con el cual tú no pasas tiempo con él, conociéndolo, relacionándote de padre e hijo con él? No tiene sentido, no tiene lógica, no es razonable. Obviamente, hubo varias etapas de mi vida donde intenté acercarme a él, pero lógicamente no quería por ignorancia, me aburría, me molestaba. Hasta que llegó un punto este año en donde fue la... Obviamente Dios me ha puesto tantas pruebas en mi vida y una de esas fue, la primera fue la enfermedad, que lógicamente me hizo enfrentar a un cáncer y lógicamente yo en esos momentos era cuando más odiaba a Dios, sentía un odio hacia él,
porque no entendía por qué me estaba pasando a mí, por qué si yo era una persona que sencillamente era una persona de bien, o sea, entre lo que cabía, entre mi ignorancia, era una persona que no le hacía ningún mal a nadie, pero sencillamente me hacía acordar siempre cuando había momentos en donde yo estaba trabajando y lógicamente a mí habían veces que me sangraba mucho la nariz, me sangraba, me dolía mucho la cabeza. Y yo, era un pensamiento que yo tenía que yo decía como que tengo esta situación, creo que tengo cáncer. Y era porque sencillamente ya yo lo estaba atrayendo a mi vida. Por consecuencia, terminó pasando. ¿Qué pasa? Cuando llegó eso a mi vida, sencillamente muchas cosas empezaron a cambiar internamente en mí. Muchas cosas empezaron a abrirse más. Mis ojos espirituales empezaron a abrirse más. Pero sencillamente yo frustrado, molesto y rabioso con Dios le preguntaba que por qué era tan así con una persona conmigo, que si realmente Él existe, por qué tiene que hacer sufrir tanto a sus hijos. Y yo no lo entendía, sino hasta este punto. Entendí que Él a los que ama, porque a todos los ama, los hace sufrir para ver la mejor versión de cada uno de nosotros. Pero como la gente está en un bucle mental, en querer estar estancado, en la comodidad, el confort, y no tener autodominio ni disciplina, prefieren las comodidades del mundo de tener el sufrimiento que los puede llevar a tener la vida que ellos quieren, pero que sencillamente no lo hacen por miedo, por temor o por flojera. Y eso es porque sencillamente no están en una comunicación continua con Dios, no están con una relación con Dios, no están conectados con Dios. Y cuando tú no estás conectado con Dios, créeme que las cosas no van a salir de la mejor manera. Porque sencillamente no vas a escuchar esa voz por ignorancia, no la vas a escuchar porque sencillamente no lo vas a hacer. Vas a dejarte guiar por lo que está viendo alrededor tuyo. Y eso es lo que hace la mayoría de la gente. Obviamente muchas cosas cambiaron cuando me acerqué a Dios. Muchas cosas cambiaron en mi vida. Este año, el que pasó, el 2024, radicalmente cambió mi vida por completo a nivel mental. Sentía que Dios cada vez me hablaba más claro, lógicamente porque me fui encarrilando más hacia el propósito que ya Dios tiene planeado para mí, así como lo tiene para ti. Pero tienes que dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado el ego, dejar a un lado la ignorancia y entender que tu propósito se va a revelar cuando tú busques más de Dios, cuando más estés conectado con Él. No hace falta que lo sepas ahorita, hace falta que te conectes con Él cada día, no hace falta que le dediques tiempo, y hace falta que continuamente cuando tú más le dedicas tiempo, sencillamente Él te va alumbrando el camino y tú sencillamente lo tienes que ir caminando. Eso es lo que tienes que hacer. Quería hablarte el día de hoy lo importante que tiene que ser para ti, conectarte con Dios. Entender que una vida con propósito es cuando tienes a Dios de tu lado. Siempre lo vas a tener de tu lado. Pero tú eres la persona que elige si tenerlo o no tenerlo a su lado. Recuerda que Él nos dio a nosotros la decisión de tener libre albedrío, de elegir si estar con Él o no estar con Él. Pero te lo digo en base a mi experiencia, que es mejor estar con Él que no estando con Él. Porque sencillamente no va a resultar tu vida, no va a resultar y no va a tener un propósito claro en tu vida. Eso era lo que quería hablar hoy. Lo importante es que tienes que entender que si tienes a Dios en tu vida lo vas a tener absolutamente todo. Y no te va a faltar absolutamente nada. Eso sí te lo hablo con total claridad.